Estamos en la ciudad de Nueva York, en el Lower East Side, en el Teatro La Tea, dentro del complejo del Centro Cultural Clemente Soto Vélez. Y tengo la gran satisfacción, la gran alegría de estar en compañía de un actor que podía usar todos los adjetivos posibles para describir su talento, pero el mayor de los adjetivos que puedo usar con él y el nombre con el cual podía llamarlo es amigo. Es un actor a quien admiro mucho y es Fermín Suárez. Bienvenido, Fermín. Gracias, Dean. Para mí es el honor estar aquí conversando contigo. Es un privilegio que no me lo podía perder. Así Ay, qué hermoso. Yo cuando me dijeron hablar con Dean, y más frente a la cámara. Fermín, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Porque tú eres un hombre que nunca estás quieto, siempre estás muy activo. No se puede, hay que tener siempre la acción a la que el maestro se refiere, Stanislavski. Tiene que haber una acción, tanto interna como externa. Pero en este momento hace 3 años que empecé a dar clases en BronxNet, que es un network televisivo que tiene sus facilidades en Lehman College, y ahí estoy dando unas clases de field production, o sea, grabar fuera de estudio, y eso me tiene muy excitado y me encanta. ¿Cuál es las técnicas varían? ¿De estudio y fuera de estudio? Bueno, sí, cuando grabas en un estudio tienes una estructura de switcher y patch que van de un sitio a otro para que la imagen vaya a la casa de los televidentes en el momento que lo hacen. Eso es lo que define realmente el field production y el studio productions. Cuando grabas en un estudio usando la estructura del estudio, porque podrías grabar en ese estudio usándolo simplemente de locación y ya sería field production. Pero si usas la estructura del estudio, entonces es studio production. Esa es la... ¿Y se utilizan ambos o algunos proyectos se hacen con uno solo? Dependiendo. Dependiendo de lo que quieras. Por ejemplo, en un estudio puedes grabar no solo lo que se llama live to tape, que no es en vivo el programa, sino que se graba como si fuera en vivo, switchando, que no hay una edición envuelta, no hay una postproducción que envuelve una edición, o etcétera, etcétera. Cuando grabas ya fuera de estudio, envuelve una edición, porque no hay un switcheo, al menos que te lleve un switch para ese evento y switchees en ese momento. Ah, o sea que se puede hacer. Sí, todo se puede hacer. Me imagino. Fermín, cuando tú llegas a Nueva York, ya tú llegas con una maleta llena de experiencias. Bueno, un poquito. No, habías empezado muy joven sí, ahí en la República. Empecé con Franklin Domínguez. Con un gran maestro. Mi padre teatral. Y un gran dramaturgo. Sí, empecé cuando tenía 17 años, eso fue en el 1981. Y cuando empecé protagonizando una obra de Franklin Domínguez en la sala principal del Teatro Nacional. No me estoy vanagloriando ni nada por el estilo, pero tuve esa gran dicha de protagonizar esta obra junto a grandes actores dominicanos. O sea, que entraste por la puerta ancha. Entré por un portón. ¿Y luego de ahí? Luego de ahí seguí haciendo teatro allá con casi todo el mundo de la época. Enrique Chao, Fernando Coste, Oni Báez, que era puertorriqueño, cubano, pero que vivió mucho tiempo en Puerto Rico, hizo mucha televisión en Puerto Rico. Sí. Él luego se radicó en Santo Domingo, trabajé con él, me dirigió en Nuestro Padre Drácula, una obra de Rodolfo Santana, me parece. Sí, Rodolfo Santana, el venezolano. Pues hice mucho teatro y trabajé en televisión, hice radio, y me vine aquí en el 89, y aquí seguí. Es interesante explorar esta característica o esta cualidad. ¿Por qué viene el actor a Nueva York? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente me ha hecho, porque yo en el momento en que vine a Nueva York, lo que buscaba no era... Yo estaba bien, o sea, estaba bien, pero como que quería hacer otras cosas. Yo en Santo Domingo era ya un muchacho joven y hacía papeles del bueno,
Siempre me tocaba el bueno, el bonitillo, y yo quería hacer otras cosas, quería experimentar otros papeles y quería salir de Santo Domingo y tratar en otros lugares. Me fui a México, pero como que nunca me ha llamado mucho O la sea, que tú atención la no telenovela. viniste directamente a Nueva York. No, me fui a México, volví a Santo Domingo, me quedé un tiempo ahí, como un par de meses, y dije, bueno, no, Nueva York, y me vine para Nueva York. ¿Y cuánto tiempo estuviste en México? Fui a México y duré como 2 meses, porque yo hacía danza. También hice danza en Santo Domingo con Eduardo Villanueva, un gran amigo en común, el maestro Eduardo Villanueva. Hice mucho la danza que hice fue basada en la técnica de Martha Graham, William Horton, José Limó, lo que es la danza contemporánea. Sí, correcto. Y me fui a México también a coger unas clases. El dance drama. Sí, exactamente, porque lo que hizo la danza contemporánea fue romper la línea del clásico, o sea, romper esa línea. Bueno, me fui a México y tomé unas clases de danza y me entrevisté con un par de gente, pero yo estaba como recién casado en esa época y como que me devolví para Santo Domingo. La mujer mía me hizo devolverme. No ella diciéndome que volviera, sino que uno recién casado por otro lado. No. Me devolví para Santo Domingo, estuvimos ahí y después vinimos juntos aquí a Nueva York. Y yo me quedé y ella se fue. Ella regresó. Sí. A la República. Aquí estoy desde el 1989. Cuando tú vienes a la ciudad de Nueva York, vienes pensando en que ibas a ser actor, que ibas a continuar yo sabía. una carrera actoral en la ciudad de Nueva York. Claro. Eso es porque, tú sabes, cuando tú defines en tu vida hacer algo, y ya yo tenía 8 años haciendo teatro y de todo en Santo Domingo, yo estaba definido en que eso era lo que yo iba a hacer. Y gracias a Dios he trabajado en casi todas las compañías hispanas de la ciudad y en algunas compañías americanas como en Pittsburgh, que hice Tamara, fue una gran producción ahora en la que hacía Gabriele D'Annunzio, que es un poeta italiano militar de la época. Y esta obra siempre tengo que mencionarla, y perdóname si me voy tan rápido así ahora, al presente, que fue hace poco, ¿no? Pero esta obra tiene algo peculiar. No sucede en un teatro, sucede en una mansión y las escenas son simultáneas y el público sigue a los actores. Y eso fue algo tremendo. Había momentos en que mi escena, un público me quedaba aquí al lado a mí así. Y yo tenía que actuar así, al lado. El público estaba aquí al lado mío, en un counter, en una mesa, y yo estaba así, hablando de mi libro de Machiavelli, de Maquiavelo, y tenía una persona aquí al lado de mí. O sea que el nivel de actuación que se requería para esa obra no era el nivel teatral de actuación, porque no había una distancia de un escenario y un público. El público estaba ahí, era como casi tener la cámara al lado tuyo. O sea, el nivel de actuación era como para la cámara. O sea, que no fue en un teatro. No, fue en una mansión en Pittsburgh, en un centro judío que había en diferentes áreas. Y por ejemplo, todo empezaba en el patio, cuando habían anfitriones de mi mansión, porque Gabriele D'Annunzio fue un gran orador, un gran poeta, un gran militar, pero Mussolini lo pudo apaciguar, porque él tenía el don de la palabra y movió Fiume, una ciudad en Italia, una época. Pero Mussolini lo calmó porque él tenía 2 grandes, vamos a decir, flaqueos, o algo que se podía manejar, que era la droga y el sexo. Entonces Mussolini lo puso a vivir en una gran mansión con sirvientas y mucha cocaína, y eso lo envolvió a él, y ahí murió Gabriele D'Annunzio. Pero... sí, el autor. Gabriele D'Annunzio, que fue un personaje de la época, no fue el autor de la obra. No, yo sé que no, es sobre el personaje, pero Gabriel escribió teatro también. Sí, hizo teatro también. Estuvo con Sarah Bernhardt, la que era esposa de Sarah Bernhardt. Escribió mucho teatro. De la hija de Iorio y de otras obras. Eso fue una gran experiencia. Es el momento en que se entra verdaderamente en un realismo y el paso del surrealismo al realismo dentro de Gabriel D'Annunzio
Y ahora que tú mencionas lo de la droga, pues ya entiendo un montón de cosas Sí. en Gabriel D'Annunzio que no conocía. Fermín es uno de los actores más solicitados en la ciudad de Nueva York. Bueno. Solicitado porque es un actor muy versátil. Y Fermín es ese tipo de actor que es un ejemplo clásico del sistema stanislavskiano, donde él se apodera de los personajes o los personajes se apoderan de él. ¿Cuál es la fórmula? Si sigo realmente al maestro, yo me apodero del personaje, porque yo tengo el control del personaje. Y luego el personaje se apodera de mí y somos uno solo. Cuando tú haces el último trabajo que yo vi tuyo fue en repertorio español, ¿verdad? En el tiempo de las mariposas. Y Sí, tú haces sí. un personaje histórico ahí. Sí, ahí interpreto 4 personajes. Pero el personaje que más nos llama la atención es bueno, todos eran personajes históricos, Sí, si sí, vamos claro. a la novela como tal. Pero ese personaje que ha sido interpretado varias veces, no fue... ¿Qué representó para ti como actor? Ya que tú debes haberlo visto representado. Sí. Y quizás hasta tienes un referente del personaje histórico que quizás otros actores no tienen. Sí, en esta obra, el personaje de Trujillo, que es al que te refieres, Rafael Leónidas Trujillo, no tiene la libertad de exponerse como personaje, porque la obra trata de las hermanas Mirabal. Él es un personaje dentro de toda esta trama, pero cuando tenía el libreto y lo estaba estudiando, quería hacer un Trujillo que fuera humano y bien sarcástico, porque así era él. Yo tengo una idea de hacer algo sobre Trujillo y me he puesto a investigar mucho a Trujillo y en su vida. Trujillo, sin ánimo de ofender, fue un maleante que llegó a ser presidente. Y yo quería darle ese toque a Trujillo y ojalá que se haya podido percibir eso, que era humano, pero bien sarcástico y tú no sabías cómo entrarle, porque él era así, o sea, era un tipo bien maquiavélico y era un tipo que te podía realmente meter el puñal sin tú darte cuenta. Era un hombre inteligente. Muy inteligente porque se rodeaba O por lo menos la caracterización que tú haces. No, era muy inteligente Trujillo, era muy inteligente y tenía un español muy bueno y hablaba muy perfectamente. O sea, También lo sí, enfatizaste. Sí, bueno. Yo a veces puedo hablar bien y a veces hablo como bien dominicano, no importa. La cuestión es que no entendamos, pero mis personajes deben de hablar como el personaje debería hablar. ¿Me explico? Como Por decía la Virginia supuesto. Rambal. La recordamos, sí, Sí. seguro que sí. Por ese personaje tú has recibido varios premios. Ha Sí. sido mencionado dentro de las categorías de... Sí, me dieron un ACE, me dieron un OLA y me nominaron para un ATI con ese personaje. ¿Qué es el ACE? El ACE es el premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de la Ciudad de Nueva York y el OLA es el premio de Hispanic Organization Latin American. Yeah. Y ATI es otro premio nuevo. Es otro premio nuevo. Sí, tiene ya como 3 años. Me dieron ese premio el año pasado por una obra que hice con Círculo. Esta vez no representando a Trujillo, sino a Balaguer. ¿Y cuándo vas a representar a Juan Bosch? Bueno, Juan Bosch es mi admirado. Pero ya eso es otra cosa. Pero igual lo estudias, ¿no? Sí, claro, Juan Bosch. Yo amo a Juan Bosch. O sea, yo hice 2 cortometrajes basados cada uno de ellos en un cuento de Juan Bosch. Para mí Juan Bosch es un gran escritor, un gran pensador. Y no me voy a meter en política, porque yo no soy político para nada. Yo estoy renuente a meterme en la política. Pero fue un político que vivió en una época errada, fuera de su época. Fue Juan Bosch. Cuando a ti te premian, cuando premian una actuación tuya, eso significa mucho, obviamente, el reconocimiento, porque no solamente el reconocimiento de una organización, es el reconocimiento de tus pares. Y quizás es el único momento en que
en esa reunión se reúnen gente que a veces uno no ve y por primera vez están allí para... Yo te digo la verdad, cuando yo era más joven, o sea, menos viejo, yo hablaba mucho disparate, como muchísima gente, de que no, a mí no me importa este premio y lo otro, pero realmente eso es una mentira que uno dice por un momento de agresividad y ego de su juventud. Cuando a ti te dan un premio, es algo grandioso, porque es como tú dices, o sea, la gente de tu gremio, la gente te reconoce un trabajo y es maravilloso que te reconozcan un trabajo, que te reconozcan lo que te reconozcan, es maravilloso que te reconozcan. Pero obviamente que tú no trabajas para un premio. No trabajo para un premio, definitivamente. O sea, es más, te voy a decir la verdad, aunque suene un poco duro, pero yo no trabajo ni siquiera para el público. ¿Para quién tú trabajas? Eso es interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque si trabajo para el público estoy buscando su aprobación y yo no quiero su aprobación. O sea, ¿No? yo quiero que ellos se integren conmigo y que compartan conmigo cualquier acción que yo pueda estar haciendo. Yo no necesito que me apruebe si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. O sea, yo tengo un director para eso que me está dirigiendo. ¿Me explico? No es que quiera decir que el público no tiene importancia, porque eso puede malinterpretarse. Claro que todo el trabajo que hacemos es para que el público lo disfrute. Lo que quiero decir es que hay actores que salen a escena y están pensando, le estaré gustando al público, le estaré gustando a este crítico de arte que está aquí. Yo no pienso en eso. Pero entonces no están actuando. No están actuando, por eso pierden su tiempo pensando en qué puede estar pensando el público, qué puede estar pensando el crítico de teatro que está mirando la obra. A mí me da igual eso. Entonces tú piensas que tu primera responsabilidad como actor es con quién? Conmigo. Contigo, con el Conmigo actor. mismo, conmigo mismo, con el actor. Conmigo. ¿Y O sea, luego? Con mi director y con mis compañeros que están compartiendo conmigo el trabajo y con el público que la va a ver, claro está. Pero lo vuelvo y te repito, no es que el público no tenga esa importancia, la tiene. Lo que pasa es que yo no busco su aprobación. Yo trato de integrarme con ellos a que ellos entiendan lo que yo estoy haciendo y que sean parte de lo que yo estoy haciendo, pero no es que yo, no sé, a lo mejor no me quiero ni enredar en esto, pero No, yo no busco creo que te una enreda, aprobación. yo no creo que te enreda. Yo creo que estás bien claro en esto, y creo que estás bien claro en lo que estás diciendo sobre el actor que se planta en escena y está buscando una aprobación. Claro. Está buscando una aprobación en ese sentido de la aprobación, ¿verdad? Sí, totalmente. Y es más, déjame decirte, a ver, yo no siento ese miedo cuando voy a hacer la escena. Por eso que hablan de que ese miedo que no, ay, que ese crítico de arte, ay, no me lo digas porque soy crítico. ¿Qué es eso? Tú me puedes decir, todo el mundo que está ahí, ¿qué me importa a mí? Yo tengo un mes ensayando esta obra. O sea, yo me la sé más que ellos. No quiero privar en jactación, ni nada por el estilo. Yo respeto a cada quien que haga su trabajo. Pero la gente se preocupa mucho por lo que van a decir de tu trabajo y pierde tiempo en hacer su trabajo. También cuando yo leo en tu resumen un título como El loco por fuerza, pienso sinceramente Que yo soy el loco. que eres el loco. De momento me entero que no, que has No. tenido que caracterizar No. un personaje que no eres loco. No, yo no soy el loco. Yo soy quien pongo loco al loco. Lo más probable. Lo más probable. No, yo hice El loco por fuerza, es una obra de Lope de Vega. De López de Vega. Y yo hacía el señor Justicia de Aragón, o sea, el que pone el orden en ese pueblo de Aragón. Y fue un gran trabajo. Por ahí también nos dieron unos premios. O sea, También ahí recibiste Lola. recibí el por Ola. ese- por ese exacto. por ese Fue un actuación. ensemble. Todos recibimos un Ola por ese Sí. trabajo. Sí. Una gran dirección de Leima López, una muchacha cubana ella, Me jovencita. han hablado mucho de Leima. Sí, Me han tiene hablado, tiene varios apenas trabajos. 26 años y Tiene tiene varios- una madurez en sus propuestas en escena fabulosa. Tiene varios trabajos en repertorio, ¿no? Sí, tiene varios trabajos. Sí, eso es interesante. Fermín, vamos a pausar y retomamos la conversación inmediatamente. Dale, para Desde allá. Nueva York, Fermín Suárez.
Seguimos nuestra conversación en la ciudad de Nueva York con el actor Fermín Suárez. Fermín, estamos en la TEA. Recuerdos, ¿no? Claro, totalmente. Este teatro tiene mi sangre en las barras de las luces. Porque cuando yo llegué aquí a Nueva York, el teatro, el escenario no estaba aquí, sino que estaba diferente, hacia aquel lado donde está el bar. Y yo ayudé a cambiarlo aquí con Nelson Tamayo, un gran teatrista peruano que murió en esa época, que fue uno de los creadores de este teatro, y con Landrieu, con Nelson Landrieu y el señor Mateo Gómez, hicimos este cambio. Y además, mi primera obra que hice en Nueva York, cuando llegué en el 89, fue aquí, en este teatro, El Bebé Furioso, una obra argentina, Sí, yo creo que es argentina. No me acuerdo del autor. La dirigió Juan Carlos Mañón, un director dominicano. En el cual tampoco hiciste El Bebé Furioso. No hice El Bebé Furioso, hacía el papá del bebé. Yo recuerdo tu aparición en Puerto Rico, en La Celestina. Sí, La Celestina, ese fue un trabajo con el Teatro Círculo, con el cual he hecho mucho trabajo desde hace un tiempo. Me encantó el trabajo, la dirección fue de Beatriz Córdoba y me encantó el personaje. Me encantó tanto que empecé a hacerlo en una película. Lo estoy haciendo así, llevo como 4 años y no la termino. Es que me meto en tanta cosa. Tú estás haciendo una película de La Celestina. De La Celestina, pero no la acabo, con Teresa Yenque, que es mi Celestina. Teresa Yenque, Sí, la gran Teresa Yenque. La gran Teresa Yenque. Y yo hago Sempronio. ¿Y dónde está se Iván desarrolla? Camilo. Se desarrolla en el Bronx, en el tiempo presente. Ah, bien, lo Es una trasladan adaptación al tiempo presente. Pero el mismo problema de La Celestina. El mismo problema de La Celestina. Y los mismos personajes. Exacto, Calixto, los mismos nombres y todo. Los mismos nombres. Y el mismo texto y todo. Un poquito variado el texto para que la gente pueda digerirlo mejor, porque es muy fuerte el texto, o sea, muy pesado. Pero es lo mismo, la misma trama. Con otra obra de Teatro Círculo, viajas también al Teatro del Siglo, al Festival del Siglo de Oro en el Chamizal, en Texas. Sí. La celosa. El caballero del... Ah, la celosa de sí misma. Sí, claro, verdad. No. Fuimos no solo al Festival del Paso, fuimos al festival en las Islas Canarias. Ajá. Tiene 2 nombres ese festival, Encuentro del Sur o 3 continentes, no me acuerdo. Pero fue una experiencia maravillosa, dirigida por Mojica, Carmelo Mojica, Santana Mojica. Carmelo Santana Mojica, un gran director, un gran conocedor del verso y sobre todo Tirso. Y sobre todo de Tirso. Sí. No, fue una gran experiencia. Y otra gran experiencia también que tuve fue trabajando con este gran maestro, Tim Sayas. El Caballero del Milagro. Ahí hice un personaje maravilloso que me nominaron también para un ACE por ese personaje. Sí, ese personaje estaba... Verdaderamente era un trabajo actoral. Sí, era fantástico. Un trabajo actoral de esos que tú haces sin importarte el público. Yo amo al público. No, estoy pendiente a él en ese momento. Un trabajo actoral que se notaba. Es uno de esos trabajos que yo recuerdo siempre y he hablado mucho de él, porque tú como actor, estabas disfrutando lo que hacías y disfrutabas el personaje y creabas la época, creabas el sentido de todo lo que se debe crear en ese teatro, en el teatro clásico, que no es fácil hacer. Sí, yo amo el teatro clásico. Ya me di cuenta. Yo amo el verso, la forma de poder, dentro de estas palabras escritas en verso, poder entrar una emoción y que sea natural la emoción y que no rompa el verso tampoco. Hacer todo eso en ese momento a mí me encanta eso, me fascina. y yo creo en eso, yo creo en que debes vivir lo que haces, debes disfrutar lo que haces. No importa si el personaje es grande, si el personaje es chiquito, si usted lo aceptó, disfrútelo. ¿Qué dificultad existe o qué dificultad implica el ser un actor en la ciudad de Nueva York
dentro de un idioma que no es el nuestro, fuera del teatro que se puede hacer en español. En español, sí. Tú sabes que hubo una época en todos estos años que yo he estado en Nueva York que estaba tan consciente de mi acento que casi creo un complejo de ello. Hasta que de un tiempo a esta parte, ¿no? Unos años ya, vamos a decir 5 o 6 años, quizá un poco más, entendí de qué era mi acento y de que yo iba a ser un actor con acento y no pretendo perderlo, no pretendo gastarme dinero perdiendo tratando de perder mi acento. Porque hay una operación. No, no hay operación, pero hay muchas clases que tú puedes tomar para... Lo que yo sí entendí, por ejemplo, en las veces que he ido a trabajar a este teatro en Pittsburgh, que es Quantum Theater, que no importa si tienes tu acento, el punto es que se te entienda lo que dices. Correcto. Se te entienda La lo que dicción. dices y que tu dicción sea correcta, no importa si tienes un acento o no, si estás pronunciando la palabra como debe ser pronunciada, no importa. O sea, y cuando entendí eso ya, o sea, es ser actor con acento te limita un poco, pero es lo que digo. Cuando tú no eres famoso, el acento es una chavienda, para que se pueda decir esto en la televisión. Pero cuando tú eres famoso, ya el acento es un don. Porque, mira, Antonio Banderas, ¿te quiere más acento que Antonio Banderas? Pero es un don para él porque él es famoso. Para mí es algo que me puede... Ah, no, este tipo tiene acento porque no me conoce nadie, pero en el aspecto como Antonio Banderas. Pero es así, cuando tú eres famoso te favorece el acento, pero mientras no eres famoso es una batalla con el acento. No, tienes toda la razón del mundo. Ingrid Bergman, por ejemplo, la gran actriz, nunca perdió su acento, ¿verdad? Y ganó Óscares, hizo papeles de norteamericana, Claro. con su acento, sin que nadie se molestara con su acento. Claro. Sí, los acentos son algo bien importante, porque yo creo que lo único que hacen es enriquecer, le dan algo que no tendría el personaje sin ese acento, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y sobre todo que todos tenemos acentos. Totalmente. Todos tenemos acentos, no dentro podemos de los escapar mismos de los americanos. acentos. Bueno, dentro de los mismos norteamericanos. Yo Claro. recuerdo en la clase de dicción cuando la maestra nuestra, que había sido un coach maravilloso de teatro clásico, corregía el acento de los de Brooklyn, de los de Manhattan, de los del Bronx. Y todos hablaban supuestamente inglés y en New York. Exacto. Así que de acentos no podemos hablar. De acento, ¿verdad? Estamos todos aquí contagiados. Haces un trabajo con otros grupos de teatro, además de los que has mencionado. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos con Círculo? Mi primer trabajo con Círculo, creo que fue La celosa, de sí misma, ¿no? Sí, y luego de por ahí. ¿Y luego con repertorio español? Con repertorio español pasó algo interesantísimo, porque cuando yo hice mi primera obra aquí en La TEA, Franklin Domínguez me llamó desde Santo Domingo y me dijo, mira, yo voy para repertorio español en Nueva York y de las 3 obras que voy a presentar, 2 de esas obras yo estaba en el elenco original en Santo Domingo. Entonces él me dijo, ¿tú quieres venir a Santo Domingo un mes? Ensayamos y vamos a Nueva York y presentamos la obra. Yo le dije, pero claro que sí. Entonces me fui para Santo Domingo, ensayamos la obra, vine a Nueva York y me presenté en repertorio en estas 2 obras y ahí empecé el repertorio. Luego que se fueron ellos, yo me quedé aquí porque yo vivía aquí y empecé a hacer papelitos bien cortos en repertorio, pero haciendo los leñadores de Boda de Sangre, los kabuki de La vida de sueño, pero luego pasé a hacer papeles importantes, o sea, hice Leonardo en La vida de sueño, y hice, Leonardo en Bodas de Sangre, Clotaldo en La vida de sueño, hice El Cano, hice muchísimas obras botánicas, después terminé haciendo muchísimas obras en repertorio, trabajé como por 5 años ahí, y luego no trabajé por muchos años ahí, y me fui a trabajar a Thalía, y luego volví hace 4 años a trabajar en repertorio de nuevo, y estoy haciendo En el tiempo de las mariposas. Yo creo que uno de los mayores aciertos que tiene el actor
aquí en la ciudad de Nueva York, y Fermín es un gran ejemplo de ello, es que el saberse colocar en diferentes personajes, casi inmediatamente un personaje detrás del otro, ¿verdad? Y asumir, no sin los acentos, y a veces sí con los acentos, un personaje de diferentes nacionalidades. Y mantenerse en ese repertorio, no necesariamente con teatro repertorio, pero sino con los diferentes teatros que operan dentro de esta sociedad y presentan obras en español, sobre todo en Nueva York. Y estas obras algunas veces viajan a comunidades cercanos a diferentes estados también. Una de las cosas que siempre hemos admirado en ti, Fermín, antes que se me olvide, es tu facilidad para la memorización. Sí, eso es cierto. Cuando yo estaba en la escuela, yo podía leer algo así y aprendérmelo inmediatamente. Yo no sabría definir esa técnica, cuál es, pero creo que sí. Pero es un don. Aparte de que es un don, porque como te digo, lo tenía en la escuela, pero cuando yo me empiezo a analizar cómo y por qué me puedo aprender una línea fácil o no, he llegado a la conclusión de que cuando yo me aprendo una línea veo imágenes dentro de mi mente y la asocio a esas imágenes y se me pega la línea. O sea, la palabra cobra un cuerpo. Cobra un cuerpo en mi mente porque yo creo que todo está manejado por el cerebro. Eso es lo primero que yo creo, ¿no? O sea, todo está manejado por el cerebro. Tus emociones es un pensamiento, todo empieza en un pensamiento. Y la memorización, todo es en el cerebro. Entonces lo que yo hago es que la línea no la trato de memorizar, sino que la trato de, cuando la estoy estudiando, veo imágenes. O sea, la estás interiorizando. La interiorizo, como dice el maestro, concientizo el inconsciente. Correcto. En el umbral de ese inconsciente, ¿verdad? Entonces, cuando haces hablaba yo sobre esto de la necesidad muchas veces de hacer teatro clásico, de hacer un teatro costumbrista, de hacer un teatro de momento que requiere un acento de tal país, o requiere, como lo has hecho con Trujillo, ¿verdad? Claro. Y los demás personajes que haces en esa obra, que haces 4 personajes, me dijiste, ¿verdad? Sí, 4. Si mal no recuerdo. Y cómo distinguir los 4 personajes. Claro, porque, mira, yo creo que actuar es jugar, ¿no? Y por eso dicen que los niños son los mejores actores, porque están jugando en ese momento a como si fuera, el como si mágico del maestro, ¿no? Yo creo también en eso, en que es mental y el como si fuera y es un juego, pero no podemos olvidar las características físicas de un ser humano. Entonces, en mis personajes, yo trato de que los personajes tengan características físicas y, por lo tanto, claro, también una vida interna. Pero no solamente una vida interna, sino características físicas. O sea, cómo habla, a lo mejor cómo mira, o cómo se ríe, o el acento que tenga, o cómo se para, su postura. La cuestión es que las características físicas ligadas a una vida interna, conocida por mí, es lo que yo creo que es la base de actuar, ligado a ese juego de como si fuera, que estoy jugando a como si yo fuera. Y así hay una libertad de creación. Yo creo definitivamente en eso. Una obra como Un golpe de suerte, que yo desconozco, ¿qué se representaba para ti en términos del acercamiento al personaje? Bueno, un golpe de suerte fue la primera obra que hice en Thalía. Es una obra española, me parece. No recuerdo bien ahora. Yo tengo buena memoria, pero para la letra. No para la fecha o los autores de la obra. Eso se me cruza. Bueno, gracias a Dios que recuerdas los directores. Los directores sí los recuerdo definitivamente. Porque a los autores a lo mejor ni los conozco, pero al director sí, director estoy con él ahí trabajando. Esa obra la dirigió Silvia Brito, mi madre teatral, como ella dice, y como yo la quiero a Silvia tanto. Esa obra eran 2 personajes, solo 2 personajes, y el personaje mío
iba de un tipo esquizofrénico que entra y en un hotel que no hay ni agua, es un fumador empedernido. Es una comedia de situaciones, pero el personaje tenía una gran gama de situaciones y momentos que lo hacían interesante y muy bueno y rico para trabajar. ¿Tú cantas? Yo entono, yo canto, sí. Porque leo en tu resumen que hay una zarzuela aquí, la de Yo Soto hice del muchas Parral. zarzuelas. ¿Ah, sí? Sí, hice un par de zarzuelas ahí en Talía. La del Soto del Parral, la Parranda, la Gran Vía. La Gran eh, Vía. Sí. Y me encantaba eso, me encantaba poder bailar y cantar y actuar al mismo tiempo. Y me gané un ACE ahí haciendo la del Soto del Parral, creo que fue. Sí. También has hecho comedias musicales. En repertorio hicimos La Mojiganga y alguna otra, que no recuerdo sus títulos, pero en esos 5 años que estuve en repertorio hice eso también. En Santo Domingo también hice un par de comedias musicales con Nurín Sanjay, El Tesoro de Pilloyo, El Vuelo de la Paloma, creo, con Franklin Domínguez también. Sí, sí, me encantan los musicales, me encanta poder hacer... Yo creo que un actor debe de estar preparado para poder cantar, poder bailar, poder actuar, porque antes que se nos vaya el tiempo, el actor, hay un problema con el actor. Las personas a veces creen como que actuar es lo más fácil que se puede hacer porque nada más es decir una línea. No todo el mundo quiere ser bailarín porque tiene que coger clases todos los días de bailarín y poder demostrar que conoce la técnica al bailar. Igual le pasa a un músico necesita un instrumento para tocar. El actor cree que porque es un libreto y es decir línea, pues ya eso es todo y eso no es todo. Entonces el actor necesita coger clases y estar en práctica total de su cuerpo, conocerlo, conocer ese mecanismo, cómo su cuerpo y su mente trabajan juntos para poder dar una emoción. Yo creo en la disciplina del trabajar y el mantenerte en forma. No sé si me desvié de la pregunta, No, pero, no, 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 no. pero yo creo en que eso, en mantenerte en forma, como si fueras un músico o un bailarín. El actor es igual. Esa disciplina. Esa ¿no? disciplina tiene que mantenerla, de mantener ese trabajo, de coger clases si no está trabajando. O sea, y conocer su cuerpo, o sea, trabajar en él, poder hacer diferentes tipos de teatro, hacer un vodevil, hacer un clásico. O sea, eso define un actor. Sí, cuando mucha gente lo ha olvidado, pero cuando se crea el famoso Actor Studio, se creó con esa idea que presenta Fermín, que el actor tuviese un espacio o un momento donde pudiera entrenarse siempre cuando no estaba trabajando, porque como dice Fermín, el actor tiende a hacer su trabajo cuando lo tiene que hacer y luego ese trabajo no lo hace más. Exacto. No es como el bailarín, no es como el músico que tú acabas de decir. Claro. Por supuesto, a ti te ha ayudado mucho en esta disciplina el que tú tomaste cursos de baile, de danza. Sí, no, con Eduardo yo conocí cuando yo conocí la danza contemporánea, abrió un transporte en mi cuerpo. Yo me voy en filosofía, a lo mejor, pero abrió un camino de transportación en mi cuerpo de la emoción. Porque la emoción empieza en la mente como un pensamiento, pero la distribuye el diafragma en tu cuerpo. La distribuye el diafragma hacia tus músculos. Y eso abrió un medio de transporte, yo le llamo, de emoción en mi mecanismo. Tú estás hablando de cómo podías transportar la emoción. La emoción, ¿no? que empieza en el cerebro como un pensamiento, pero tu diafragma la distribuye en tu cuerpo. Si tú conoces y controlas tu diafragma, te ayuda a controlar esa emoción en tu cuerpo. ¿Estaría también eso ligado a la respiración? A la respiración, claro, también, definitivamente. La respiración es importantísima porque el diafragma es parte importante de la respiración. Si tú controlas como Marta Graham lo define en el plexo solar, o sea, si tú controlas esta área de aquí, puedes tener un control de tu cuerpo. Sí, yo creo que sí, pero obviamente que eso es parte del oficio del actor. Claro, sí, claro. Pero en el oficio del actor
y tú mejor que nadie lo sabes porque tú eres actor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se conjuran muchos elementos, que es lo que hace al actor, ¿verdad? Al actor completo. Claro. Y uno de ellos, fuera del talento que esa persona pueda tener o no pueda tener, está de lo que tú acabas de hablar, que es la disciplina. Y sobre eso y otras cosas vamos a seguir conversando en el próximo segmento. Bien, ¿cómo no? Continuamos nuestra conversación con Fermín Suárez en la ciudad de Nueva York desde el Teatro La Tea. Y continuar hablando con Fermín es un mundo maravilloso en el cual no podemos olvidar al público. Yo no me quiero olvidar. Aunque Fermín en sus actuaciones pues no está muy consciente del público, sino más consciente de su personaje. Eso es su técnica, una Claro. técnica explorada y ya patentizada por Fermín Suárez. Fermín, ¿qué era Cuatro Corazones sin freno y marcha atrás? Es un título que me llama la atención. Bien, bien, bien. Esto fue una obra española que presentamos en el Teatro Thalía de Queens, bajo la dirección de Ángel Gil. Esta obra trata de unos personajes que se beben una poción que en vez de que el tiempo transcurra normalmente hacia adelante, el tiempo empieza a transcurrir hacia atrás. O no, perdón, se quedan joven ellos, pero se hartan de estar joven y se beben otra poción que hace que el tiempo empiece a transcurrir hacia atrás. Excepto mi personaje que está contento con no morir y es el único que no se bebe esa poción para reducir el tiempo. Entonces, porque los otros personajes, al beberse la poción esta, empieza el tiempo a echar para atrás y ellos empiezan a ponerse más joven, hasta hacerse infantes recién nacidos y desaparecen. Esa es la obra. Mi personaje decide no tomarse eso, que él está muy contento con ser inmortal y la obra se trata de Es una eso. comedia, ¿no? Es una comedia, sí. Filosófica. Una comedia muy filosófica también, sí, sí, sí. Era una obra larga, pero era una buena obra. Y esa obra que se llama Defensa de Dama. Defensa de Dama es otra obra española también, pero No, ni te pregunto cuáles son los autores, ¿no? no me pregunte por los autores, porque ahora se me olvida. Pero sí, el director... No, mira, aquí bueno, no, yo sé. Pero Gabriel Garcés, ya lo tengo, mi hermano, cubano él. Esa obra es fantástica. La obra trata de este personaje que va a la cárcel porque le da una paliza a su esposa y sale de la cárcel y la corte lo permite que vuelva a su casa a vivir. Y ahí vuelve a maltratar lo mismo a la esposa, pero la esposa termina matándolo. Y fue una gran obra, una gran dirección de Gabriel Garcés. Y ahí me gané, creo que un Ola y un ACE también. también, por supuesto. Con el Puerto Rican Traveling Theater, ¿verdad? Una de las instituciones más antiguas, de más tiempo en la ciudad de Nueva York, el que fundó Miriam Colón, tuviste la oportunidad de trabajar también. Sí, ahí Tú sabes que cuando hice ese trabajo, el primer trabajo que hice con ellos, de los cuentos de Don Juan, hicimos los cuentos de Juan Bosch, y yo era el narrador de los cuentos. Ahí fue que yo me enamoré de la literatura de Don Juan. Al decir estos cuentos, al decir las palabras de Don Juan de sus libros, de sus cortos, yo dije, oh my God, pero ahí entendí realmente cuál era mi misión en la vida. Yo me río. Porque en ese tiempo yo estaba tratando de hacer una adaptación de Crimen y Castigo para filmarla aquí, se desarrollaba en el barrio y eso, pero al conocer a Don Juan, la literatura de Don Juan, entonces dije, oh, pero no, yo no tengo que hacer a Dostoyevsky, yo tengo que hacer a Juan Bosch. Y fui y me hice mis 2 cortometrajes basados en cada uno de los cuentos de Don Juan. Ese fue un trabajo con el Teatro Rodante puertorriqueño que
me gustó mucho la experiencia. Pero Crimen y Castigo ha sido adaptado para el teatro Sí ha y sido el adaptada, cine también. sí ha sido adaptada. Sí. O sea que, Todo ha sido hecho en la vida, Dean. Todo está hecho. ¿sí? Lo nuevo es la forma en que tú lo puedas hacer, ¿o no? Digo yo, o sea, todo está hecho. Yo creo que sí, Fermín. Fermín, luego también trabajas con el Puerto Rican Traveling Theater en otras obras. Y Sí. quizás trabajaste en las giras de verano. Sí, fue para Lo de los la cuentos de gira- Juan Bosch los se hicieron cuentos para de gira de Juan Bosch, verano. e hice otra que no me acuerdo ahora cuál fue, pero hice otra. Sí, es interesante porque hay 2 o 3 trabajos los cuales yo vi que tú mencionas y yo no te conocía. Mira, Yo no te conocía, el destino quizá- estaba preparándonos. Yo creo que sí, como tú dices. Pero sobre todo es que yo entonces creo que creo en lo que tú me has dicho y además en lo que he visto porque he tenido la oportunidad de trabajar contigo, en tu facilidad camaleónica, en tu facilidad de transformarte en los personajes que uno después no recuerda que será Fermín, por lo menos yo como público. Mejor porque así los deudores me ven y no me caen atrás. Fermín, tu sentido de humor. No, yo creo en que la vida hay que disfrutarla porque cuando tú entiendes en la vida de que tú naces y que es inevitable de que te vayas a morir, entonces ya, ¿qué hay? Es aceptar y ser feliz. Y hacer el bien y amar y que te amen y ya. ¿Tú crees que tu sentido de humor te ha servido mucho para sobrevivir en esta profesión? Yo creo que sí, no sobrevivir en la vida, ¿no? Porque si... Bueno, yo pero no me tu cojo vida yo no está me cojo la cosa bastante a pecho, ligada. yo no me la cojo a pecho, yo no me cojo nada en serio. Digo, mi trabajo yo lo hago en serio. Lo que te estoy diciendo es que yo trato de no cogerme las cosas muy en serio, que no me afecten, que no sean un conflicto en mi mente. Si algo no me sale bien, pues amén, otra cosa me va a salir bien. Porque cuando la gente se apega a algo y lo crea un conflicto en su mente, son infelices. O sea, ¿y cuál es el propósito? El propósito es ser feliz y crecer espiritualmente y no hacerle daño a nadie y morirte y qué sé yo. Después que te muera, sabrá Dios por dónde vamos. Mejor pasarla bien antes de que te muera, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Sí, no Y sabes poder lo- llegar a viejo, eso es algo maravilloso. Yo quiero llegar a viejo, tener 90 años y poder decir, oye, estoy un viejito, mírame. Yo amo eso, me encantaría eso. Y ser actor a esa edad. ¿no? Ay, sería fascinante. Ya no tener que maquillarte de viejo, sino ser actor a esa edad, ¿no? Sería increíble. Y Sería ser increíble. parte de ese ciclo maravilloso que comenzaste cuando eras muy joven. Claro, y tenía Y 17. entonces o sea, entender que tú podías hacer ciertos papeles a los 17 y no podías hacer ciertos papeles que luego puedes hacer a los 97. Claro, ese es un problema del actor, ¿eh? Que hace unos papeles a una cierta edad y cree que puede seguir haciendo esos papeles para siempre y eso no es real, eso no es verdad. Fermín, si tú tuvieras que darle un consejo a alguien joven, a la gente joven o a un joven, a una joven, que se acerca a ti y te pregunta o te expresa el deseo de estar en esta profesión, de ser actor, ¿qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué consejo tú le darías? Mira, mucha gente a veces he oído decir y aconseja, no, hazte una profesión, asegura la vida, porque esta carrera no es segura. Nada es seguro en la vida. Tú te puedes pasar 10 años estudiando medicina y tú vas a tener un trabajito en un hospital. ¿Quién te dice a ti que tú vas a tener un consultorio? No me quiero desviar del punto, pero si tú amas esta profesión, si tú quieres ser artista, si el arte es lo que te mueve, ya sea cualquier tipo de arte, prepárate. Yo creo en estar preparado para el momento, no conseguir el momento para luego prepararte. Ese no debe ser la forma. La forma es estar preparado para cuando el momento llegue.
Ya, y estar preparado quiere decir tú poder interpretar cualquier tipo de papel, como un clásico o como un papel normal, moderno, en el que tú hables, yo, what's up, whatever, cualquier forma de léxico que tú uses. Tú tienes que estar preparado con todas tus herramientas. ¿Y tus herramientas qué son? Tu voz, tu cuerpo y tu mente. Tienes que tenerla preparada para tu oficio. Eso es todo. Gracias. Gracias, Fermín. Ha sido una conversación con Fermín Suárez desde la ciudad de Nueva York, en la TEA, la sala de teatro La TEA, y sobre todo ha sido una conversación con uno de mis actores y mis personajes favoritos, Fermín Suárez. Gracias. Gracias a ti, Tim.